En mi vida pasada fui asesinada en las olas del océano. Esta vez, a propósito, guardé silencio durante varios meses y regresé sin problemas, lista para tomarlos por sorpresa. Mi madre estaba de pie con su gran barriga de embarazada mientras mi ex marido me miraba horrorizado. ¿Cómo has vuelto? Sonreí y respondí. Por supuesto, vine a ver a mi madre y a mi nuevo padrastro. Capítulo 1. Después de arreglar mi teléfono, inicié sesión en WeChat por primera vez en meses. El último mensaje era de mi marido Alex. Todos están invitados a mi boda con Sandra mañana. Abajo todos respondían, felicidades, felicidades. Me uní a la multitud y respondí, felicidades, felicidades. El chat grupal explotó al instante. ¿Cómo pude perderme un evento tan grandioso? Mi madre se volvió a casar y su nuevo marido era mi marido. ¡Qué buenas noticias! Definitivamente debería incluirme, ¿verdad? Lentamente apagué mi teléfono. Algunas cosas son más divertidas cuando se discuten en persona. Al día siguiente, después de que se convencieron de que mi mensaje era solo una broma, pensando que alguien debía haber robado mi teléfono y enviado ese mensaje, todos finalmente respiraron aliviados. Siendo considerados por una vez, me puse una máscara y me cambié a un vestido formal y entré al hotel. Oye, ¿te enteraste de que el teléfono de esa persona muerta envió un mensaje en el chat grupal ayer? Sé que sí trae mala suerte, incluso en la muerte. Todavía quieren causar problemas. La que hablaba era mi tía. Me había rogado descaradamente que la ayudara a meter a su hijo en mi empresa, actuando dulce delante de mí, pero maldiciéndome a mis espaldas. Es tan espeluznante. Ya sabes, dicen que si alguien muere con resentimiento, su espíritu no descansará. Añadí a la conversación a propósito. Mi tía frunció el ceño y me miró con furia. Debe haber hecho muchas cosas malas. Obviamente recibió lo que se merecía. Justo entonces mi madre se acercó del brazo de Alex. Se aferró a él como una niña pequeña y no dejaban de entrelazar sus meques meñiques juguetonamente, pareciendo una pareja enamorada. Mira qué perfectos son juntos. Mi tío bebió una copa de vino blanco radiante. Mi hermana es mucho más guapa que su hija muerta. Alex, eres un tipo con mucha suerte. Mi madre se enrojeció y golpeó su cara contra el pecho de Alex. Si no fuera por Clara que se interpuso, Sandra y yo lo habríamos hecho. Estuvimos juntos hace mucho tiempo, pero el karma la alcanzó. Alex sabía cómo montar un espectáculo. Me maldijo mientras acariciaba tiernamente el cabello de mi madre. Alex sí que tiene suerte. Dicen que una mujer 3 años más arriba es un tesoro. ¿De cuántos tríos estamos hablando? Estará nadando en tesoros a estas alturas. Aplaudí en señal de felicitación. Mi tío me lanzó una mirada sospechosa y luego golpeó su vaso contra la mesa. ¿Quién eres? ¿Sabes siquiera hablar correctamente? ¡Qué falta de respeto! ¿De qué familia eres? Llama a tu madre para que se disculpe con mi hermana. Sonreí dulcemente, me acerqué a mi madre y entrelacé mi abrazo con el suyo, tal como ella había hecho con mi marido. Al principio estaba confundida, sonriendo levemente, pero en el momento en que nuestras miradas se cruzaron, se quedó paralizada, todo su cuerpo temblando incontrolablemente. Me incliné y le susurré al oído, mamá, he vuelto. Todos esperaban a que me quitara la máscara. El foco principal de esta boda ya no iba a ser la novia y el novio que estaban a mi lado. En el momento en que vieron mi cara, todos retrocedieron en shock, algunos incluso se desplomaron en sus sillas, sus piernas temblando incontrolablemente mientras gritaban, ¡fantasma! ¡Es un fantasma! Tía, tío, ha pasado un tiempo, ¿no? Parece que últimamente lo han estado haciendo bastante bien, ¿eh? Aquellos que habían sido lo suficientemente audaces para insultarme momentos antes, ni siquiera podían mirarme a los ojos, ahora agacharon su cabeza, encogiéndose como niños culpables ansiosos por escapar. No hay necesidad de apresurarse, todavía es una ocasión tan alegre hoy. ¿Cómo podría no decir unas palabras? Sonreí alegremente. Capítulo 2. Me aclaré la garganta y caminé hacia el escenario pidiéndole al presentador el micrófono. Probando, probando. ¿Pueden todos oírme? Bienvenidos a todos a la boda de mi madre, Sandra, y mi esposo Alex. Lamento decir que la unión de estos dos tortolitos está destinada a enfrentar algunos desafíos, considerando el obstáculo, ya saben, que no morí del todo. Pero no se preocupen, un montón de bunk emparejado con pies malolientes, verdaderamente una pareja hecha en el cielo. Un pariente mayor que acababa de ver bien mi cara y finalmente me reconoció, se desmayó al acto, pensando que había resucitado de entre los muertos. Mi tío corrió a ayudar, aprovechando el momento para ponerse un espectáculo. Me señaló y empezó a regañarme. Mira lo que has hecho. Desde que llegaste eres una maldición. ¿Qué he hecho? Solo estoy asistiendo a la boda de mi madre y mi marido en el aniversario de mi muerte. Eres lo suficientemente valiente para celebrarla hoy, pero tienes miedo. Estás actuando culpable. Mi hermana dio a luz a una hija tan despiadada, sin empatía alguna. Solo piensa en sí misma. Es una lástima para la gente a su alrededor. Alex, haciendo el papel del bueno, intentó sacarme del escenario. Su cara estaba llena de una leve impotencia, actuando como si fuera la mayor víctima aquí. Todos, no sean tan duros con Clara. Está fuera desde hace mucho tiempo y no sabe toda la historia. Es comprensible que esté molesta. Deberíamos ser más indulgentes. Así es el ángulo. Tratando de pintarme como mentalmente inestable. Dijeron que el matrimonio era para disipar la mala suerte, que desde que morí, el rendimiento de la compañía
economía había estado en declive. Casarse con mi madre era para mantener a la familia unida. Qué nobles y desinteresados de ellos. No tienes idea de cuánto tu madre y Alex se sacrificaron por ti. Moriste y dejaste todo hecho un desastre para que lo limpiaran, y ahora tienes el descaro de volver a criticarlos. Clara, deberías estar de rodillas dándoles las gracias. Un grupo de parientes se lanzaban huevos a la cara. Retorcida por la emoción, aún podía recordar cómo poco después de mi muerte, antes siquiera de que recuperaran mi cuerpo, no podían esperar a que convencieran a mi madre de usar mi ropa vieja para mi entierro, y mi madre dijo que no, que tenía que esperar a que volviera, llorando desconsoladamente todos los días, pero al momento siguiente ya había encargado el cotaín y la lápida. Clara, es mi culpa que no pudiera encontrarte. Siempre creí que seguías viva, dijo, mirándome con ojos lastimosos. Si alguien más hubiera dicho esto, quizá le habría creído. A mi madre nunca me cayó bien desde el momento en que nací. Pensó que le había robado el amor de mi padre, e incluso intentó ahogarme cuando era niña. Después de que mi padre muriera en un accidente de construcción, me culpó por ello, pensando que si no era por mí, él no habría tenido que trabajar tanto para mantener a la familia, e incluso una vez me puso veneno en la comida, porque mi padre murió en un accidente de construcción, pero ella les decía a todos cuánto me amaba, y me elogiaba delante de los demás. Ya que están hablando de perdón, supongo que ya no me contendré. No tenía idea de que todos se preocuparan tanto por mí ahora que he vuelto. Por supuesto, debo agradecerles sinceramente a cada uno. Mi mirada recorrió a cada invitado. ¿Ves? Si hubiera dicho eso primero, habríamos evitado todo esto. Siempre tenía esa mirada desafortunada y nunca hacía nada bien. No es demasiado tarde para que nos ruegue que nos quedemos. La multitud susurró entre sí. Tío, tía, los llamé uno por uno. Aquellos cuyos nombres mencioné se enderezaron orgullosos, sus pechos inflados. Cuanto antes los llamaba, más engreídos parecían, como si su posición en mis ojos fuera más alta que el resto. No podría decepcionar sus expectativas. Todos han trabajado tanto, ya que han estado tan agotados, todos pueden empezar a hacer las maletas. Relájense en los próximos días. Ustedes y sus hijos han sido despedidos por mí. Capítulo 3. La habitación estalló en caos. El comportamiento arrogante de mi tía desapareció instantáneamente. Ella, encorvada, con el rostro surcado por una sonrisa forzada sosteniendo una copa de vino, mientras se acercaba a mí, dijo: «Oh, Clara, no hay necesidad de decir palabras tan duras. Somos familia. ¿Cómo podríamos dejar que un pequeño desacuerdo nos separe? Tu tía te cuidó cuando eras pequeña, ¿no te acuerdas?» «Oh, me acuerdo muy bien. Recuerdo llorar para ir a casa y que mi hermano me abofeteara, luego me encerraste en el trastero y no me dejaste salir hasta que admití que estaba equivocada. Cuando era niña, mi madre pensaba que le había robado el amor de mi padre, así que me abandonaba en lugares remotos, dejándome a mi propia suerte, pero cada vez siempre encontraba el camino de vuelta a casa. Después de varios intentos, se dio cuenta de que no podía deshacerse de mí y me envió al campo. Entonces, ¿por qué no dejamos que mi hermano organice el trastero, asegurarse de que la puerta esté cerrada con llave y que solo pueda salir una vez que todos los documentos de todos estos años estén ordenados?» El rostro de mi tía se puso rojo de ira. «Clara, no te pases de la raya». Alex golpeó la mesa con la mano y empezó a gritar: «¿Qué piensas? Ahora esta empresa dejó de pertenecerte el día que moriste. ¿Qué derecho tienes a actuar con tanta arrogancia?» Así que finalmente muestra su verdadera cara. ¿No es un descarado? Incluso cuando roba la herencia de otra persona, puede hacer que suene tan justo. En mi vida anterior no esperaba morir tan repentinamente. No tuve tiempo de firmar algunos de los documentos de propiedad, lo que le dio a esta banda de comadrejas la oportunidad de aprovecharse. ¿Estás seguro de eso? ¿Por qué no llamas y lo compruebas tú mismo? Veamos si la empresa me escucha a mí o a un miserable perro callejero como tú. Con una sonrisa burlona hizo la llamada. El teléfono sonó solo 2 segundos, pero antes de que pudiera decir una sola palabra, la llamada se cortó abruptamente. Se quedó allí atónito, como un bebé indefenso y crecido, mirando a mi madre en busca de respuestas. Desafortunadamente para él, mi madre, cuya cabeza estaba llena de celos, no entendió nada. Todo lo que pudo hacer fue murmurar: «Imposible. Tu tío ya debería haberse encargado de ello». Mi madre agarró la manga de su hermano, ultimándolo a decir algo, pero desafortunadamente, mi tío agarró su teléfono. Temblaba tensamente en cuanto nuestras miradas se cruzaron. Rápidamente se soltó de la mano de mi madre. «No te molestes en llamarlo. Es tan indefenso como tú. Ya recibiste la llamada antes, ¿verdad, tío?» Toqué la pantalla de mi teléfono, mostrando el documento sobre su degradación. En ese momento, mi madre se tapó la boca de repente y se agachó, un líquido espeso brotando de su boca. «Sandra, ¿estás bien?» Al ver esto, Alex se acercó con preocupación, dándole palmaditas suaves a la espalda. Oh, observé la escena frente a mí con interés. Mi madre estaba embarazada. Las cosas se estaban volviendo cada vez más intrigantes. Le arrojé un acuerdo de divorcio a Alex. No tendría una pista de mis bienes. Clara, mujer de sangre fría, habría sido mejor para todos si hubieras muerto. ¿Por qué tuviste que sobrevivir? ¿Por qué sobreviví yo para vengarme de este grupo de asesinos? Por supuesto, todos esperaban mi muerte. Sin embargo, todos intentaban complacerme. Qué irónico, ¿no? Capítulo 4. En mi primer mes de regreso a la empresa, despedí a todos esos parientes que no habían hecho nada más que aprovecharse del trabajo ajeno. El rendimiento de la empresa volvió a su antigua gloria, mejor que nunca. La boda de mi ex marido y mi madre se había convertido en una
farsa total. Los empleados de la empresa ya lo habían despreciado por su falta de capacidad y su actitud pomposa, y ahora estaba reducido a realizar tareas insignificantes en la oficina. Con el rostro lleno de vergüenza, mi secretaria me preguntó por qué no lo despedía. Simplemente sonreí y no dije nada. Era como si mi madre estuviera tratando de compensar todos los años que me había hecho daño. Me seguía a todas partes todos los días, trayéndome fruta, sirviéndome agua caliente, y hasta los empleados comentaban: la tía trabaja mucho. Pero solo yo sabía la verdad. Todo era una actuación. Sabía que era alérgica a los mangos, sin embargo el plato de fruta que me entregó estaba lleno de trozos de mango. Su barriga se hacía más notoria cada día. Dada su edad, el embarazo claramente le estaba pasando factura. Aunque había hecho muchas cosas hirientes, todavía sentía algo de afecto de madre e hija. Déjame pagar el mejor hospital. Deberías interrumpir el embarazo. Eres demasiado viejo y el riesgo es demasiado alto. De regreso, mis palabras pretendían ser una preocupación genuina, pero ella me miró con horror, como si estuviera tratando de hacerle daño. Se aferró a mi mano rogándome que la perdonara. Clara, lo sé, es mi culpa, pero el bebé es inocente. ¿No puedes perdonar ni una pequeña vida? ¿Tu corazón es realmente tan cruel? Tal vez las palabras no eran suficientes para ella, porque de repente cayó de rodillas frente a mí. No querías tener hijos, ¿verdad? ¿Puedo tener este bebé y dártelo? Después de todo, somos parientes de sangre y Alex realmente quiere un hijo. Solo piensa que mamá tiene el bebé por ti. La gente a nuestro alrededor se sintió inmediatamente atraída por la escena. Algunos comenzaron a tomar fotos con sus teléfonos, otros preguntaban qué estaba pasando, y algunos que escucharon parte de la conversación sacaron conclusiones precipitadas. Ella siempre era la misma. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero con ella nunca lo sabrías. Tanto yo como el niño por nacer no éramos más que herramientas para ella. El nacimiento de este niño está destinado a no ser una bendición. No quiero que mi tragedia se repita. Poco después, recibí un mensaje de mi secretaria. Alguien había publicado un video en TikTok de mi madre arrodillándose ante mí, junto con una voz en off. Una hija desobediente hace que su madre se arrodille en público. En la sección de comentarios, algunos incluso trataban de descubrir mi identidad, y al ver las fotos de perfil, reconocí a la familia de mi tío haciéndose pasar por transeúntes. Algunos comentaristas pedían mi número de teléfono para llamarme e insultarme. Resultaba que tenía uno para compartir. Lo justo es justo, a fin de cuentas. ¿Quién lo hubiera pensado? El segundo siguiente, mi tío borró frenéticamente el comentario. Capítulo 5. Alex había planeado usar el poder de la opinión en línea para generar una reacción negativa contra mí, en esperanzas de hacer creer a los accionistas que mi prensa negativa dañaría la imagen de la empresa. Reunió supuestas pruebas de que yo explotaba a los empleados de la empresa, videos y regrabaciones de audio, y planeaba usarlas para ganarse a la gente. Satisfecho consigo mismo, programó su conferencia de prensa para la tarde siguiente, pero yo actué primero, anunciando mi propia conferencia de prensa para esa misma mañana. ¿Qué puede decir? Tengo pruebas reales en mis manos. Esta es solo su lucha desesperada, comentó Alex con indiferencia. Durante su conferencia de prensa, a su lado había un empleado de aspecto tímido que, según él, era el testigo clave, listo para mostrar mi verdadera cara. Aunque mi video circulaba en línea, muy poca gente conocía mi identidad. La mayoría aún me reconocía por las noticias del año pasado sobre mi supuesta muerte en un naufragio. Decidí revelar la verdad sobre mi sobrevivencia e informar al público que el naufragio no fue un accidente, sino un asesinato cuidadosamente planeado. Como la gente tenía curiosidad por mi historia, pensé que todo bien podría compartir la mía. Partes que más les interesaban. Ver que la marea se estaba volviendo en su contra, Alex corrió al frente gritando: «¡No se dejen engañar! Esta mujer explota a sus empleados, abusa de su propia madre, y ese naufragio probablemente fue todo un montaje». Empujó a la empleada que había traído al frente, instándola a exponerme en el acto. Ella sacó un guión escrito a mano de su bolso, abrió la boca para hablar, pero al segundo siguiente rompió el papel en pedazos. Mi jefa Clara no me explotó, fue Alex quien me obligó a incriminarla, señaló a Alex temblando mientras retrocedía. La sonrisa de Alex se congeló y durante un largo momento no supo cómo reaccionar. «¿Qué pasa? ¿No tienes otro truco bajo la manga?», bromeé. Oh, cierto, si no se lo hubiera recordado, podría haberse quedado allí parado como una estatua. «Abusando de tu propia madre, ¿verdad?», me adelanté y terminé las palabras que Alex estaba a punto de decir, pero que aún no había dicho en voz alta. Me miró con recelo, desconcertado porque no parecía tener el menor miedo. Le di una sonrisa significativa, levanté ligeramente las cejas e indiqué que revisara su teléfono. Alex se burló y miró su tele verde, pero en un instante sus ojos se abrieron de par en par, como si hubiera visto un fantasma. «¿Cómo lo que ves?», pregunté con preocupación. En este punto, los medios rápidamente se dieron cuenta y comenzaron a revisar sus teléfonos. Una carta de disculpa escrita a mano apareció en sus pantallas. La primera persona que había difundido rumores en línea, acusándome de abusar de mi madre, había borrado su publicación y se disculpó admitiendo que había hecho suposiciones basadas
en fotos para atraer la atención. ¿Cómo es esto posible? Me prometió arruinar mi reputación, ¿verdad? Alex, no creas que eres el único que puede jugar sucio. Alguien que ya ha muerto una vez sabe mucho mejor cómo tratar a la gente. Viendo su patética cara suplicante, sonrió amargamente y se giró para dirigirse a los medios. Gracias a todos por venir. Se dice que los escándalos familiares no deben ventilarse en público, así que me disculpo por la escena. El hombre que está frente a ustedes es mi ex marido y el amante de mi madre. La sala estalló en murmullos. Alex se apresuró a callarme, pero la seguridad lo agarró del brazo, lo que le hizo gritar de dolor. Mientras estaba afuera, él cuidó muy bien de mi madre. Los dos se hicieron muy cercanos con el tiempo y lo entiendo. Por favor, denle su bendición. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras brillaban de emoción. El marido de Clara se acostó con su madre mientras ella no estaba. ¿Qué clase de canalla es este? ¿Cómo tiene este tipo el descaro de estar aquí? Si fuera yo, cavaría un hoyo y me enterraría viva con el peso de todas las miradas sobre él. El sudor corría por la frente de Alex en grandes gotas. No podía comprender cómo la mujer que antes era manejable se había vuelto tan difícil de manejar desde su regreso. Apreté mis labios y lo miré fijamente a los ojos, saboreando cada instante de su estado incómodo y humillante. Capítulo 6. Después de la humillación que soportó Alex frente a los medios la última vez, desde entonces había moderado su comportamiento, haciéndose el bueno delante de todos porque mi madre estaba embarazada y necesitaba a alguien que la cuidara. Le permitía a Alex quedarse en la casa, aunque dejé claro que no estaba permitido. Un día, mientras trabajaba en mi habitación, apareció de repente detrás de mí con una taza. Al verlo, recogí rápidamente mis documentos. Toma, bebe un poco de agua tibia con azúcar moreno. La acabo de calentar para ti. Recuerdo que tienes la regla estos días. Es bueno para tu salud beber esto. ¿Quién sabe qué estará tramando esta vez? Dije con frialdad. Te dije que no te acercaras. Por favor, vete, suspiró, pasando la mano sobre mi cabeza. Dudé y luego la retiró. Después de todo, estábamos casados. Y aquí estoy, recordando tu ciclo, y eso demuestra que todavía me importas. ¿De verdad tenemos que ser así? ¿Crees que actuar de forma sentimental, fingiendo que no puedes olvidar a tu ex esposa, hará que cualquier mujer caiga rendida a tus armas? No te creas tanto. Lávate la cara y comprueba si eres digno. Como si hubiera ocultado un nervio, se marchó con un comentario amargo. Eres realmente un desalmado. Supongo que solo intentaba ser amable para nada. Dicho esto, se marchó, aparentemente sintiéndose agraviado. Mirando la taza humeante de agua tibia con azúcar moreno sobre mi escritorio, recordé que también me había preparado una taza antes de irme de viaje de negocios. Debería haber notado que algo andaba mal. Normalmente él revisaba el clima y si era malo, insistía en que no viajara, pero esta vez vio el pronóstico y no dijo nada. El viaje ni siquiera se suponía que fuera mío. La persona originalmente programada para ir se había enfermado y los demás estaban demasiado ocupados o no entendían el proyecto, así que tuve que ir. No había rastro de engaño en sus ojos amables. Lo tomé como su forma de expresar amor y bebí la taza sin pensarlo dos veces. Poco después, mi cuerpo comenzó a sentirse extraño en el barco y de pronto me encontré hundiéndome hasta el fondo del mar. El peso de 1000 piedras me oprimía, atrapándome. Incluso en ese momento, todavía pensaba qué le pasaría a mi esposo si yo desaparecía. Estaría devastado. Qué ridículo resultó ser ese pensamiento. Recordando esto, tomé la taza, fui al baño y vertí el agua por el desagüe. ¿Cómo pudiste tirarla? Ese fue el gesto amable de Alex. Es porque nunca aprecias la buena voluntad de la gente porque tu esposo te abandonó. ¿Qué tiene de sentido que una mujer se centre en su carrera sin una familia o hijos? No eres nada. Mi madre, con su barriga de embarazo y todo, estaba detrás de mí sermoneándome con sus ideas anticuadas. Ante sus palabras, vi que aún quedaba algo de agua en la taza y se la di. Entonces, bébetela. Y por cierto, lo dejé. No actúes como si fuera un tesoro para todos menos para ti. No es más que basura. El embarazo ya avanzado le había agotado mucha energía, haciéndola parecer aún más vieja que antes. Por más que intentara convencerla, estaba decidida a tener este bebé. Solo está celosa de que le esté dando a Alex el amor y un bebé que tú no pudiste. Cuando lo pone de esa manera, ¿qué más se puede decir? Sus síntomas de embarazo eran mucho peores que los de la mayoría. Noches sin dormir, caída del cabello, era constante. Le dije a Alex que la llevara al hospital para un chequeo. Sin embargo, Alex actuó como si no fuera asunto suyo. Oh, vamos, ¿no es eso normal en el embarazo? Nunca has estado embarazada, así que claro que te estás asustando por nada. Si hubiéramos tenido un hijo antes, ya deberías saber todo esto. Alex tiene razón, esto es normal. Pasará cuando nazca el bebé, añadió mi madre citando con él al ver mi expresión.
Alex retrocedió, murmurando entre dientes, bien, bien, ya que Clara insiste, la llevaré a un chequeo. Alex, estoy bien, no le hagas caso, puedo ir sola. Alex la empujó impacientemente por detrás, deja de hablar tanto, tu hija dijo que debería llevarte, así que vamos, está preocupada por ti. Después de todo, la vejez solo significa que eres más propensa a enfermarte. Alex es tan bueno conmigo, a diferencia de mi hija que solo sabe hablar por hablar, dijo mi madre aferrándose al brazo de Alex como una adolescente que intenta presumir. Agarró su cuello y se puso de puntillas para besarlo. Todo lo que podía pensar era en esperar que esas dos espadas de ojos desaparecieran de mi vista. Desafortunadamente, a pesar de los grandes elogios de mi madre hacia Alex, este canalla nunca volvió a acompañarla a una cita prenatal. Siempre tenía alguna excusa o simplemente desaparecía. Capítulo 7. Su situación empeoró y sus dolores de estómago se volvieron más frecuentes. Severos. No fue hasta que un vecino lo notó y me llamó durante una reunión. Me di cuenta de que algo andaba mal. Sin dudarlo, le entregué el trabajo restante a mi secretaria y conduje de regreso para buscarla. Vamos al hospital. Con cuidado la ayudé a levantarse. Su rostro estaba pálido como la muerte. Un sudor frío goteaba de su frente, pero aún así murmuraba. ¿Por qué estás aquí? Quiero que Alex venga a buscarme. Se resistió, negándose a ir conmigo. Cállate. Si quieres morir aquí, te dejaré valerte por ti misma y cuando estés muerta, te quemaré hasta convertirte en cenizas y las esparciré en el río para que no tengas dónde descansar ni siquiera en la muerte. Solo entonces accedió a subir al auto conmigo. Después de un rato, mientras conducíamos, su cuerpo comenzó a calmarse. Me das asco. ¿Por qué todos solo ven a ti? Tu padre, Alex, siempre han girado en torno a ti. Estás equivocado. Agarré el volante con fuerza mientras conducía, tratando de reprimir la tormenta que se gestaba dentro de mí. Ella siempre me había visto como un extraño, un intruso que le había quitado todo en la vida, pero nunca se había dado cuenta de que desde el momento en que yo era, siempre había una pequeña figura a su lado anhelando su atención. Para ganarme tu alabanza, estudié mucho, negándome a tomarme un día libre incluso con fiebre alta para verte sonreír. Aprendí a cocinar tus platos favoritos, cortándome las manos una y otra vez en el proceso. Toda mi vida solo quise tu aprobación, pero nunca me notaste. ¿Qué hice mal? Tal vez nunca debía haber nacido en esta familia. Cuando era más joven, solía pensar que si fuera un niño, tal vez te habrías preocupado más por mí, así que durante un tiempo me vestí y actué como un niño, pero aún así me menospreciaste y me ignoraste como siempre. Mientras hablaba, las lágrimas cayeron de mis ojos sin control, ya fuera por resentimiento o desafío, no lo sabía. Ella escuchó en silencio, sin decir una palabra, al principio, luego finalmente abrió la boca. Tienes razón, nunca debiste haber nacido, pero tu vida no vale nada. Cuanto más barata es, más te aferras a ella. Ni siquiera las píldoras abortivas podrían matarte. No beberás el agua con azúcar morena que preparó Alex porque tienes miedo de que esté envenenada, ¿verdad? Ella ajustó su asiento haciendo más espacio para ella misma. Tengo curiosidad, sin embargo, ¿cómo lograste sobrevivir? Deberías haberte hundido hasta el fondo del mar con piedras atadas a tus pies. Te diré la verdad, fui yo quien drogó el agua que bebiste. Un escalofrío me recorrió el corazón. En ese momento nos detuvimos en un semáforo en rojo y el golpe carmesí me trajo de vuelta a la sofocante quietud del mar. El rostro de la persona que me arrojó del barco era algo familiar, pero no podía distinguirlo con claridad. Las drogas nublaban mi visión. Nunca olvidaré la sensación de ahogarme. El agua inundaba mis fosalas nasales, mis pulmones jadeaban por aire, mi cabeza se llenó de un zumbido ensordecedor. Al final me quedé en la oscuridad, incapaz de ver nada, incluso con los ojos bien abiertos. Cuando el coche comenzó a moverse de nuevo, ella comenzó a hablar lentamente. Fui yo quien te mató. No sé cómo sobreviviste, pero esta vez muramos juntas. Ya sea que pienses que estoy loca o culpable, no importa. Espero que en nuestras próximas vidas no volvamos a ser madre e hija. Mientras hablaba, extendió la mano tratando de agarrar el volante. Luché por mantener el control del coche. Había vehículos delante y detrás de nosotros. No podía frenar inmediatamente. Sandra, cálmate. Estamos casi en el hospital, pero no escuchaba ni una palabra de lo que decía. Seguía hablando, ajena a mí. Por favor, si sobrevivimos a esto, me gustaría ver a quién elegiría a Alex. Tu padre murió por exceso de trabajo porque te eligió a ti. Fue su culpa. Pero Alex es diferente, ¿no? Clara, no te atrevas a comparar a ese canalla de Alex con mi padre. No se lo merece. Mi madre había perdido completamente la cabeza. Me presionó una mano sobre los ojos mientras la otra intentaba arrebatar el control del volante. No tuve elección. Justo antes de chocar contra el coche de delante, agarré el volante y giré a la izquierda, chocando violentamente contra la mediana. Greenery. El parabrisas se hizo añicos. Fragmentos de cristal me perforaron la frente. La sangre tiñó el mundo delante de mí, rojo, y la fuerza de la colisión me dejó inconsciente. Cuando desperté de nuevo, había pasado una semana. Alex estaba sentado junto a mi cama, sorprendido al verme sentarme como si nada hubiera pasado. Estabas tan herida que el médico dijo que tardarías meses en recuperarte. ¿Cómo lo lograste? Ignoré su pregunta. No importaba. Tal vez el médico simplemente se equivocaba. En cuanto a mi madre, perdió el bebé debido al accidente. Los médicos querían que descansara, pero ella sacó sus 4 patas y desapareció mientras la enfermera no miraba. Capítulo 8. Mirando el rostro de Alex, el recuerdo de mi vida pasada siendo arrojada al mar
se hizo más claro. Fue él quien ató las piedras a mis pies y fue mi tío quien le ayudó a empujarme al océano. Pero ¿quién se suponía que iba a ese viaje de negocios? Ignorando las protestas de Alex, insistí en darme de alta del hospital y pagar la cuenta. Al irme le pregunté a Alex, ¿no te preocupa la desaparición de mi madre? ¿Por qué no la estás buscando? Dio una calada a su cigarrillo sin mostrar preocupación. Es una mujer adulta, sabe lo que hace. No te preocupes demasiado, o tienes miedo de que regrese e intente hundirte con ella. Este hombre no tenía salvación. Lo dejé atrás y regresé a la empresa. Después de instruir a mi secretaria para que organizara una búsqueda de mi madre, fui a la sala de vigilancia y revisé las grabaciones. Las imágenes mostraban que la persona que se suponía que iba a ir al viaje era el gerente del proyecto, pero justo cuando estaba a punto de irse, alguien lo detuvo y por eso no fue. En cambio, se ocupó de otros asuntos. No reconocí a la persona que lo detuvo. Cuando mi secretaria volvió, le mostré la imagen impresa. Parecía tener un vago recuerdo. Esta persona fue traída por tu tía, pero no trabajó aquí mucho tiempo antes de renunciar. ¿Cuándo se fue? La segunda semana después de que desaparecieras. Un grupo de personas habían planificado meticulosamente matarme. Esto no se trataba solo de tomar el control de la empresa, a menos que estuvieran tratando de encubrir algo con mi muerte, o tal vez no querían que me enterara de algo. ¿Debería contactar a mi tía para que traiga de vuelta a esta persona?, preguntó mi secretaria. Levanté la mano, indicándole que no lo hiciera. Si estaba escondiendo, no sería fácil encontrarlo, y si le preguntaba a mi tía sobre él, los alertaría. Tráeme los informes financieros de la empresa de los últimos años, le indiqué. Una ráfaga de viento entró por la ventana, lo que hizo que me picara un poco el brazo. Me rasqué. Noté que se me descamaba la piel. Podría ser una alergia. Jefe, aquí tiene todo. Mi secretaria dijo al regresar, sacándome de mis pensamientos y devolviéndome a la investigación. Rápidamente olvidé la posible alergia. Efectivamente, durante años, este grupo había estado malversando fondos en silencio. Cada año había una discrepancia en las cuentas que ascendía a decenas de millones. ¿Qué otra cosa podría llevarlos a tal locura sino el dinero? Tenía que ser algo relacionado con la riqueza que estaban tan desesperados por ocultarme a mí. Una investigación más profunda reveló que una gran suma de dinero había aparecido misteriosamente en una de mis cuentas poco usadas. Así que ese era su plan. Si las autoridades fiscales alguna vez llamaban a la puerta, me culparían de todo a mí, la mujer muerta que no podía defenderse en su defensa. Después de todo, una persona muerta no puede argumentar en su defensa. Inmediatamente consulté a mi abogado. Era hora de que pagaran el precio de su avaricia. Aún mientras se regocijaban en su alivio, pensando que ser despedido no era tan malo y que yo era solo una niña ingenua, la policía llegó a su puerta. Se hicieron los sordos. Inocentes, gritando sus reclamos de haber sido agraviados. Al verme ser llevada por la policía también, sus ojos se iluminaron mientras me señalaban con el dedo, lanzándome barro. Oficiales, deberían arrestarla. Somos inocentes, nunca hemos hecho nada malo. Investíguenla. Investigaremos todo. Por favor, cooperen con la investigación, respondió el oficial. Mi tío le dio un codazo a mi tía con el hombro y ella asintió como si entendiera algo y respondió con entusiasmo. Sí, cooperaremos completamente, pero no olviden revisar las cuentas ocultas de esa mujer. Oh, son asquerosas. Se inclinó cerca del oficial, susurrando conspiratoriamente. Mientras tanto, Alex llegó a la empresa y vio los coches de policía afuera. Dudó, inseguro de si entrar, pero en el momento en que hizo contacto visual con los oficiales, salió corriendo como un hombre culpable, huyendo de la escena. Con todas las cámaras de vigilancia por todas partes, ¿dónde podría esconderse en la comisaría? Mi tío y mi tía comenzaron a inventar historias ridículas, ya sea que la policía se lo pidiera o no. Inventaron más mentiras, echándome todo en cara. Sus declaraciones eran tan contradictorias, ni una sola palabra coincidía. Realmente creían que su honestidad había engañado a la policía e incluso preguntaron si podían irse a casa pronto, pero cuando me vieron pasar junto a ellos, ilesos y sonriendo mientras me despedía con la mano, la comprensión los golpeó con fuerza. Sus piernas temblaron incontrolablemente, como globos desinflados, se desplomaron en sus sillas. Solo ahora entendieron que no saldrían de la estación pronto. Capítulo 9. No tenía idea de dónde se escondía Alex. La última vez que fue captado por vigilancia fue cuando se metió en una pelea después de ser acusado de acosar a su novia y fue golpeado. Envié a mi secretaria a investigar el paradero de mi madre, Sandra, pero no había noticias, dada su edad y las complicaciones después de su aborto espontáneo. Si no recibió la atención adecuada, era totalmente posible que se hubiera enfermado debido a un sistema inmunológico debilitado. Negué la cabeza. No podía dejar que Alex siguiera viviendo, evadiendo la responsabilidad. Intenté llamar a su número, pero siempre estaba apagado. De repente, recordé que tenía una
una dirección de correo electrónico privada que rara vez usaba. Pensé que valía la pena intentarlo. Le envié un correo electrónico explicándole vagamente que la policía ya había identificado a mi tío y a mi tía como los que malversaron los fondos y que necesitábamos su testimonio para proporcionar más evidencia. Le aseguré que ya no necesitaba seguir escondiéndose y la empresa necesitaba su ayuda. Pasaron los días sin respuesta y empecé a pensar que mi plan había fracasado, pero entonces respondió usando una cuenta de correo electrónico diferente, pidiéndome que nos viéramos en un lugar remoto. Después de hacer los arreglos necesarios, llegué al lugar indicado. Cuando estacioné mi coche, me di cuenta de que era un enorme basurero lleno de montones de basura y personas sin hogar rebuscando. Era evidente que Alex no había bajado la guardia, había elegido un lugar donde podría escabullirse fácilmente si las cosas se ponían feas. ¿Estás diciendo la verdad? ¿La policía lo ha aclarado todo? Llevaba una máscara negra y mantenía las manos metidas en los bolsillos. A juzgar por la forma, parecía que sostenía un cuchillo. Asentí y le dije que subiera al coche. Alex miró a su alrededor nerviosamente, como si presintiera algo. De repente, sacó el cuchillo. Estás mintiendo. Si la investigación ha terminado, ¿por qué no ha habido ningún anuncio oficial en línea? Se abalanzó sobre mí, presa del pánico. En ese momento, un hombre sin hogar se interpuso repentinamente entre nosotros y el cuchillo de Alex se clavó en el abdomen del hombre. Pero entonces, Alex escupió un chorro de sangre, tambaleándose hacia atrás, revelando el cuchillo que había estado alojado en su pecho. Arrancó frenéticamente la capucha del vagabundo, su rostro torcido de incredulidad. «¿Eres tú?» Debajo de la capucha había una mujer, su rostro curtido y desgastado. «Clara, lo siento, finalmente me doy cuenta de todo el mal que he hecho. ¿Es demasiado tarde para mí ahora? Si no fuera por su voz, no la habría reconocido. Mamá». Al oír mi voz, tembló ligeramente. Luego, sin dudarlo, arrancó el cuchillo del pecho de Alex y lo clavó de nuevo con más fuerza. Alex ni siquiera tuvo tiempo de pronunciar una palabra antes de desplomarse sin vida. Este hombre, como yo, solo causó daño al vivir. La policía llegó rápidamente de todas direcciones, inmediatamente deteniendo a Sandra. Ella no se resistió en absoluto. Seguía a los oficiales sujetándola mientras la sangre seguía fluyendo de su abdomen. «No hables, te llevaré al hospital de inmediato». Ella negó la cabeza y por primera vez me miró seriamente. Extendió la mano y tocó suavemente mi cachete. El calor de sus dedos, la sensación de su tacto, se sentía casi irreal. «En nuestra próxima vida, no seamos madre e hija», murmuró de nuevo. «No fui una buena madre. No merecía una hija tan buena como tú». La espuma burbujeaba en las comisuras de su boca, confirmando que tenía veneno mucho antes de llegar. Su frágil cuerpo cedió a la gravedad, colapsando contra el cadáver de Alex. Los médicos confirmaron más tarde que ambos estaban muertos, y así, esta trágica farsa impulsada por la codicia llegó a su fin. Todos habían perseguido lo que querían, algunos desviándose por caminos peligrosos, otros encontrando algún tipo de satisfacción. Miré mi Abramo. La piel había comenzado a desprenderse, revelando el hueso a debajo, pero no había dolor. ¿Dolor? ¿Cuándo comenzó esto? Recordé haberlo notado después del accidente automovilístico, dándome cuenta de que a pesar de la gravedad de mis heridas, no había sentido nada. Resulta que el renacimiento no existe realmente. Los muertos no pueden volver a la vida. Yo era simplemente un alma vengativa, lo suficientemente afortunada para regresar al pasado. Ahora que mis deseos se habían cumplido, mi cuerpo finalmente estaba comenzando a descomponerse. Me cubrí el Abramo, calmé mis emociones y me preparé para seguir adelante, caminando con los muertos. Qué intrigante. No importa cuánto tiempo me quede en esto, un mundo que vive en el presente, sin arrepentimientos, será suficiente.